Hay en el planeta entre 260 y 270 millones de personas que viven en este momento como migrantes. Solo un 10% de quienes se mueven son considerados en este momento desplazamientos forzosos estrictos, refugiados. Los números no han cambiado esencialmente desde hace aproximadamente 70 años y se mantienen aproximadamente en el 3% de la población mundial. Todo lo que sugiere la literatura económica, la literatura sociológica, es que estas poblaciones migrantes tienen un impacto extremadamente positivo en los países en los que se establecen. Hacen crecer el tamaño de las economías, generan beneficios fiscales para los países en donde se establecen. No tienen impactos significativos sobre los salarios de la población que ya estaba establecida o sobre los niveles de criminalidad, que son algunos de los mitos que tenemos mejor establecidos en nuestro imaginario público, ¿no? Torna a ser per Madrid. Han passat 10 anys des que vaig cursar per primera vegada com a alumne l'assignatura de diversitat biològica dels grups humans. Ara, a la fi, l'assignatura està acabada i a lliure disposició de la societat, tal com somiava tant de temps enrere. Seria probablement el moment de deixar-ho, de tancar un capítol de la meva vida i dedicar-me a altres coses. Però han quedat pendents uns temes. Hi ha classes que m'agradaria ampliar, persones que m'agradaria entrevistar i temes que m'agradaria abordar. Són continguts addicionals per l'assignatura, malament el seu nexe podria ser tènue a vegades. Uns temes són debatibles i controvertits, d'altres inclús no són científics, però m'apareix que tots ells mos conviden a somiar i a reflexionar, i això, en el final, és el que importa. Els continguts d'aquesta nova sèrie són totalment personals i, per tant, només reflexen les opinions pròpies d'aquells en els que apareixen. Jo tampoc som especialista en els temes que s'aborden i, per tant, no voldria transmetre la idea de que el que dic és infal·lible o definitiu. Per al contrari, en els pròxims capítols me vull acostar a la frontera dels meus coneixements i sospesar allò que podria quedar més enllà. L'antropologia, al cap i a la fi, no és exclusivament una disciplina biològica i a l'ésser humà se'l pot estudiar de moltes maneres. Me vols acompanyar en aquesta recerca de nous horitzons? Au, anem! Hola a todos, me complace mucho daros la bienvenida a esta entrevista que voy a hacer con Gonzalo Fanjul, un especialista en migraciones que tiene un montón de conferencias en YouTube y que además dio una charla muy interesante en el último congreso del Partido por un Mundo Más Justo, al que yo tuve la suerte de poder asistir. Hay tres temas que me obsesionan. Uno en particular, que es el de las migraciones. Las migraciones es un asunto que espero dentro de mucho tiempo, cuando palme, me gustaría poder decir que he hecho una pequeña aportación en este campo. Pero además de eso, me entusiasma todo el ámbito de la salud global, ¿no? Y que está muy vinculado a los temas de cooperación en los que trabajé durante mucho tiempo. Y luego un tercer ámbito que me entusiasma particularmente, que es el tema de la pobreza infantil. Yo tengo una trayectoria que he estado en sitios muy diferentes a lo largo de mi vida y de mi carrera profesional, pero siempre ha habido una constante en todo esto y es no sé si describirlo como activismo, pero un cierto entusiasmo por determinados asuntos y una involucración personal en determinados asuntos que me han llevado siempre a meterme en follones en diferentes etapas de mi vida. Desde la época universitaria, en donde montamos un piso para vivir con los chavales de que estaban haciendo Proyecto Hombre, vamos, en temas de drogas en Madrid a finales de los años 80 y principios de los años 90, hasta la experiencia de muchos años dirigiendo el servicio de estudios de Oxfam en España y fuera de España, las experiencias en terreno en Perú y en Chile antes, la oportunidad de estudiar fuera en Estados Unidos durante un tiempo y luego a partir, pues desde hace prácticamente una década, un modelo de trabajo que, en fin, es incompatible con una buena salud mental, pero que es muy gratificante, que me permite estar en varios temas al mismo tiempo, ¿no? Hace ya mucho tiempo planteé con el profesor Armando González que una vez estuviera acabada la asignatura de diversidad biológica de los grupos humanos, sería interesante hacer una actualización de cómo está la situación hoy en día. Es decir, la asignatura se dejó de impartir en el año 2013, han pasado prácticamente 10 años desde entonces y el mundo obviamente ha cambiado. La situación, por ejemplo, de los inmigrantes en Europa probablemente no sea la misma que hace 10 años. De por medio hemos tenido dos crisis económicas importantes en España y además la situación política ha ido cambiando mucho, por ejemplo, con el surgimiento
todo de partidos que tienen un discurso xenófobo y muy ruidoso y que supongo que sería interesante analizar. Con todo este contexto cambiado, me parecía interesante hacer una actualización de este tema, el tema de las migraciones y de la población migrante en Europa. Para ello, qué mejor que poder contar con un experto en la materia como Gonzalo Fanjul y que nos explicara un poco cuál es la situación actual, qué se prevé que vaya a ser la situación hacia el futuro y sobre todo también que nos hable un poco de quiénes son estos migrantes. Pues sin más, os dejo con la entrevista y espero que podáis disfrutar del magnífico estilo de comunicación que tiene Gonzalo y os animo desde ya a que veáis todas las conferencias que tiene en internet porque son realmente muy interesantes para poner en contexto cuál es la situación en relación a toda esta temática de la migración y de los migrantes en Europa. En agosto del 2007 llegó por la mañana mi asistenta bastante tarde y no me quería hablar y le pregunté, ¿te pasa algo? Dice, mi marido ha desaparecido. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo puede desaparecer tu marido? ¿Sabrás dónde habrá ido? No. Había unos vecinos que han visto que había una redada policial en la boca del metro y desde entonces ha desaparecido. Digo, bueno, entonces en algún sitio tiene que estar, digo yo. Dice, sí, pero señora, que yo no puedo averiguar nada porque no tengo papeles, yo tampoco. Digo, pues voy a mover hilos y voy a ver dónde puede estar tu marido. Y llamé a los juzgados de Plaza Castilla porque ahí por lo visto cuelgan listas de detenidos del día anterior y efectivamente apareció en una de estas listas. Entonces pregunté dónde podía estar esta persona. Entonces me dijeron que si no está todavía en la comisaría, entonces estará ya en la prisión de Carabanchel. No sé si sigue estando ahí. Entonces se habilitó una prisión para precisamente estos detenidos de las personas que creo que tenían que pasar 40 días antes al próximo procedimiento. Bueno, entonces como mi asistenta no podía ir a visitar a su marido, pues empecé a hacer todas las gestiones yo y fui y me presenté en Carabanchel porque yo no tenía más medios. Y ahí, claro, era finales de agosto, principios de septiembre, unos calores tremendos ese año, pues tocó hacer la cola. Y además dejaban entrar, no me acuerdo si eran 5 o 6 personas por turno y creo que el turno eran unos minutos, no sé si era un cuarto de hora, pero claro, siempre se alargaba entre entrar y salir, más o menos cada media hora podían entrar. Es decir, que los que estaban al principio de la cola tenían la posibilidad de entrar y ver a las personas. Así que yo empecé a hacer la cola muy temprano, abrían después de comer, y ahí en plena solana de mediodía esperando sin nada de protección. Claro, el primer día estaba totalmente desprevenida y bueno, casi me desmayé del calor. Ya los días siguientes iba más equipada. Bueno, me dejaron entrar después de muchos problemas porque yo no soy familiar directo, ni conocía su apellido completo, ni otros datos personales de este chico, pero yo dije, pues yo le representaba ahora mismo. Y tengo que reconocer, siempre me ha tocado un policía joven muy, muy amable y muy servicial. Nunca ha puesto pegas, con lo cual yo pude entrar. Naturalmente las entrevistas eran a través de cristales, es decir, que cada uno estaba sentado en una mesa con un cristal de por medio. Lo primero que desde dentro, personas del servicio me pasaron las pertenencias de este chico. Me pasaron sus llaves, su móvil y no sé si también el monedero y todo. Es decir, que yo me preguntaba de cómo va a vivir este chico ahí dentro. Y él estaba muy contento el primer día de ver que alguien se acordaba de él y le buscaba y estaba como muy feliz y decía que le habían dicho que tenía que hacer 40 días ahí antes de su deportación si no podía aportar justificantes de que tenía residencias y tenía papeles y todo eso. Cosa que no tenía y tampoco se habían ocupado de hacerlo porque ya sabemos, en esos años vinieron muchas personas a trabajar en la construcción porque España necesitaba mucho personal y él era uno de estos. Entonces, pues lo primero que me pidió era ropa porque no tenía nada. Entonces el día siguiente fui con ropa
Y claro, hubo un extenso chequeo, cada prenda se ventilaba así para ver que no había nada dentro, escondidas, es decir, que hasta un libro que pasé para que pueda leer durante todas esas horas que estaba ahí dentro, y también prácticamente cada página estaba mirando que no había notas ni dinero ni nada de por medio. Y así iba a visitarle creo que 2-3 veces a la semana. Y a la segunda semana se empezaba a desmoronar, no podía hablar con él porque solo lloraba, me contaba cosas como lo vivía desde dentro, que les quitaban la electricidad, la luz muy pronto, y todos forzados a dormir. Menos mal que en esas épocas todavía los días eran largos y tenían luz de día. Y me contaba un poco en que estaban todos hacinados, prácticamente todas las nacionalidades juntos en la misma sala de dormir, y que lo pasaba muy mal. Parecía que había mobbing según qué nacionalidad eras. Este chico era de Bolivia y entonces cada vez estaba peor. Entonces yo le dije al policía, oye, vais a tener un problema con este chico, si no, no hay una solución para él, porque estaba al borde de un colapso nervioso. Sí, porque no se esperaba esta presión y el trato, y creo que había falta de comida también. No sé, me decía que creo que le estaban una vez al día de comer, pero no sé, no lo he podido averiguar, tampoco lo buscaba, yo buscaba una solución para sacarle de ahí. Entonces, hablando con el policía, me dijo que no, que tiene que estar 40 días ahí, y si no tiene a nadie, un abogado de fuera que intervenga, y dije que no tenemos a nadie, tampoco sabríamos cómo proceder, y tanto él como su mujer no tenían papeles. Con lo cual, la única solución era esperar los 40 días para la deportación. Pero yo le dije al policía, yo no le veía que iba a aguantar 40 días, que antes acababa en el hospital, en la psiquiatría, porque estaba totalmente deshecho el chico. Entonces, cuando yo volvía y cada vez le hablaba con el policía, dije, mira, no sé qué podemos hacer por este hombre, y él no me decía nada. Pero un día llegué, naturalmente siempre después de largas esperas, al sol, sin protección contra el sol, todas las nacionalidades ahí revueltos esperando, colas enormes. Yo no sé si podía haber como 500 personas esperando poder entrar. Entonces un día me dijeron que ya no estaba, y eso hacía menos de 40 días. Yo calculo que habrá estado 2 semanas y medio, y me dijeron que le habían ofrecido de volver a su país antes del tiempo, y que él había accedido a esto, pero nadie sabía nada de nada. Tenían el derecho de hacer una llamada antes de abandonar el país, España, y no se sabe a quién ha hecho esa llamada, ni su mujer sabía nada, ni su familia en Bolivia tampoco sabía de nada. Es decir, que este chico llegó a Bolivia sin nada de nada, ni una moneda de su país, ni para hacer una llamada telefónica a sus familiares que vivían en otra ciudad, no en donde el aeropuerto. Y no sé de qué manera llegó a su destino cuando por fin, después de varios días, pudo avisar a su mujer que había llegado. Pues todo esto era un poquitín lo que he vivido, y me parecía totalmente inhumano el trato y la forma de quitar todo, hasta el reloj. Naturalmente comprendo, en una cárcel cualquier cosa contundente es un peligro, pero ¿cómo vas a pasar 24 horas durante 40 días sin tener acceso a nada que podías distraerte o ocuparte, ¿no? Por eso llevé libros, por lo menos podía leer un poco algunos ratos que estaría un poco mejor. Y nada, a raíz de eso, pues luego la mujer también volvió al país para reunirse en Bolivia, y así quedó el asunto. Lo que me sorprendió posteriormente, cuando tenía noticias de este hombre, me dijo que le habían llevado en un furgón al aeropuerto, y antes de subir al avión habían dicho, bueno, estáis libres, si queréis quedaros, os quedáis. Y si no, pues ahí está el avión y el vuelo a tu país. Eso me ha sorprendido mucho, porque ¿cómo pueden luego volver estas personas después de una experiencia tan traumática? De verse de repente en comisaría. Bueno, quiero añadir que luego he tenido otra asistenta de Bolivia también, que sí que vino legalmente por reagrupación familiar,
pero cayó en una redada y hasta que aclareció de que estaba legalmente en el país, pasó 2 noches en comisaría, en una celda que tenía que compartir y únicamente cuando llamaban que tenían hambre recibían unas galletas. Si no, no recibían comida ni nada. Y eso era pues un par de años más tarde, es decir, que antes del 2010. Lo único que sé que posteriormente, ya no sé en qué año, se recibió la orden de no actuar con redadas, porque este chico únicamente estaba trabajando en la construcción. Por eso le han pillado a las 6 de la mañana, porque iba al trabajo. Y justo España necesitaba a esos trabajadores en esas fechas, que había un crecimiento enorme y se construía todo Madrid, nuevos barrios enteros. Con lo cual no entiendo por qué esas redadas solo se hacían a esas horas, cuando las personas, trabajadores, estaban de camino al trabajo. Y en los barrios correspondientes, donde ellos podían pagar el alquiler. Simplemente son lo que he oído, lo que he vivido por experiencia de personas cercanas a mí. Esperemos que haya cambiado mucho. Yo no creo que haya desaparecido. No creo que las instituciones hostiguen de manera sistemática a los inmigrantes en situación irregular, aunque depende mucho de dónde seas, de tu color de piel, de cómo vistas, de dónde vivas y de los trabajos que realices. Pero la prueba es que en España tenemos a 500.000 de personas en situación irregular. España es una excepción en el resto de la Unión Europea, bueno, o casi una excepción en el resto de la Unión Europea con respecto a sus políticas de empadronamiento, es decir, que se permite a los migrantes que se empadronen, que tengan acceso razonable, no completo, pero razonable a la sanidad y a la educación. Es decir, todo eso ocurre. Pero en la práctica, para muchos inmigrantes en situación irregular, un viaje en el metro es un viaje de riesgo y están pendientes, siempre mirando lo que va a ocurrir. No cruzan una frontera, aunque sea una frontera del espacio Schengen. En nuestros informes entrevistábamos a niños y a niñas a los que se le transmite ese miedo desde pequeños: ten cuidado, no hagas determinadas cosas, si puedes evitar ir a un hospital o a cualquier sitio donde tenga que tomar tus datos, hazlo. Es decir, que todo eso es cierto. Y en ocasiones es particularmente visible cuando, por ejemplo, se producen vuelos de deportación y el gobierno tiene que llenar un avión que vaya a África Occidental y entonces se producen redadas en determinados sitios para llenar ese avión. Es decir, que hay una lógica de control migratorio. Hay una lógica del Ministerio del Interior que prima por encima de cualquier otra consideración, en mi opinión. Y eso tiene manifestaciones a veces sutiles, pero yo creo que incuestionables. En lo demás, yo creo que a los españoles nos encanta decirnos que no somos racistas y que somos un país de acogida. Yo, en fin, pongo en duda eso. Desde luego sí. Es decir, no somos como han demostrado ser los británicos en el tema del Brexit. Tampoco somos una sociedad tan diversa como la británica, es decir, tan evidentemente diversa como la británica. Tenemos un 13%, un 14%, dependiendo de los años, de trabajadores migrantes en nuestro país, pero no se les ve en los partidos políticos, en los sindicatos, en los medios de comunicación, del modo que sí los vemos en Francia o en el Reino Unido o en los Estados Unidos. Es un país, en ese sentido, ha integrado mal. Pero lo demás, yo creo que la sociedad no ha replicado la histeria institucional que he descrito para la frontera sur. Ese es un poco mi planteamiento general de este asunto. Sin embargo, estamos viendo que el Estado está tomando medidas que son absolutamente desproporcionadas para lo que viene siendo una simple falta administrativa. ¿Cómo es posible que un país tome medidas tan severas contra este tipo de infractores? La lógica de la política migratoria es perversa en ese sentido. Tú estableces un principio por encima de cualquier otro, y es que mis fronteras son inviolables, las fronteras del Estado son inviolables. Entonces, a partir de ahí, si tú te saltas esa lógica, si tú cometes la falta, en este caso es una falta administrativa, de estar en nuestro país sin permiso del Estado, el Estado se siente autorizado a desplegar sobre ti cualquier tipo de castigo institucional, legal y en ocasiones castigo físico, como ocurre el acoso en el Estrecho, por ejemplo, o las circunstancias en las que se encuentran los niños en determinados centros de internamiento o los adultos en los centros de internamiento extranjeros y en otros sitios. A diferencia de casi cualquier otro ámbito de la política pública, la lógica de la política migratoria, por alguna razón, empodera al Estado para cruzar todo tipo de líneas rojas, para saltarse normas de protección internacional, por ejemplo, para los menores, para realizar devoluciones en caliente de manera sistemática en la frontera, para hacer detenciones arbitrarias de una madre de familia que va a cuidar a unos niños a una casa. Pero para mí el problema no es solo lo que el Estado perciba y haga, sino el modo en el que la sociedad acepta eso con absoluta naturalidad. Con absoluta naturalidad. Y si uno piensa en otros ámbitos equivalentes, digamos, en cuanto a su categoría legal de la falta administrativa, nos parecería absolutamente aberrante que alguien, por conducir borracho, por ejemplo, sea encarcelado 40 días. Bueno, conducir borracho todavía podría ser una falta penal, es decir, todavía podría ser un delito. Pero la irregularidad es un fenómeno paradójico en ese sentido. Yo recuerdo a Carolina Elías, una de las representantes del Servicio Doméstico Activo de SEDOAC, que es una organización puntera en la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar, que nos decía en el Congreso de Periodismo de Mérida, nos decía: los españoles
españoles ponen en nuestras manos lo más importante para ellos, sus hijos, sus padres, sus hogares, nos dejan a cargo de sus hogares y sin embargo aceptan con absoluta naturalidad que yo sea una persona con derechos de tercera, que sea una ciudadana de tercera clase. Queremos mucho a la tata, pero no hasta el punto de que la tata pueda abrir una cuenta corriente o pueda alquilar un piso o pueda ir sin miedo por el metro. Eso es lo que para mí resulta aberrante y uno tiene que buscar paralelismos en situaciones históricas como la del apartheid, por ejemplo, como la de la segregación en Estados Unidos, sin sugerir que estamos en una situación igual, pero para tratar de entender cómo una sociedad puede convivir con absoluta naturalidad con un estado de desigualdad de facto legal tan clamoroso. Me interesaría mucho saber cómo ves tú el panorama político en España actualmente y cómo ha cambiado a lo largo de estas últimas 2 décadas, desde que empezamos a salir de la crisis económica de 2008 y sobre todo cómo se relaciona este panorama político con el tema de la inmigración en España. Yo creo que España tiene una política migratoria por defecto. Yo creo que esa es la característica principal de nuestro modelo migratorio. Es un modelo migratorio de facto, en donde las cosas ocurren y la administración o el gobierno, yo diría que la sociedad, se va adaptando a las circunstancias y va incorporando los diferentes flujos, ya sea de desplazamiento forzoso o de migración, con relativa naturalidad y va ajustando las leyes a eso, siempre ex post, ¿no? Casi nunca nos adelantamos a los acontecimientos. Tú tienes lo que es esencialmente un mercado de trabajo, que es el 95% de las personas que entran en nuestro país cada año, que están completamente abandonados y desatendidos por el Estado, que simplemente entran como pueden, una parte importante de ellos de manera irregular, aunque eventualmente regularizan su situación, o entran como turistas, o en el caso de los trabajadores de la Unión Europea, digamos, de manera regular, pero que se establecen aquí, que trabajan, que empiezan a pagar sus impuestos, que después se regularizan, pero todo ocurre como en los márgenes de la política pública, porque no hay una política pública proactiva, constructiva, que se adelante a los hechos, que por ejemplo trate de combinar los intereses de quienes se mueven con los intereses de nuestro propio país. Ese es para mí el aspecto fundamental. Yo no veo diferencias fundamentales entre el Partido Popular y el Partido Socialista en materia de política migratoria. Ninguna fundamental. Y solo veo diferencias de Podemos con los otros dos en materia de protección de derechos. Creo que Podemos es un partido que tiene las cosas más claras en este asunto. Creo que su posición en frontera sur, en aspectos humanitarios, en desplazamiento forzoso, en políticas de asilo y refugio, es un partido más progresista que los otros dos. Pero cuando se trata de movilidad laboral, Podemos no tiene el problema securitario que tiene el Partido Popular, el Partido Socialista, tiene una lógica política proteccionista que recela de cualquier apertura de mercados, también del mercado de trabajadores. Y considera en este caso la inmigración no como una amenaza, sino como un problema. Y el problema es el migrante como una víctima a la que hay que ayudar y la caricatura del migrante solo como una persona hundida a la que hay que rescatar, que por cierto es una visión neocolonialista que a mí me repugna, que retira la agencia política de la población migrante. Ahora, lo que toca al Partido Socialista y al Partido Popular, y lo digo sin distinción porque creo que, por ejemplo, nuestra política en frontera sur la inventa un Partido Socialista, la inventa el ministro Rubalcaba cuando era ministro del Interior. Eso incluye la lógica de las devoluciones en caliente en frontera, el blindaje de la frontera sur, la externalización de las políticas de control migratorio utilizando la ayuda oficial al desarrollo, y el Partido Popular continúa esa lógica. El Partido Popular a su vez había hecho 5 regularizaciones durante los gobiernos de Aznar, el Partido Socialista hizo 4, aunque mucho más voluminosas, sobre todo la de Zapatero en el año 2005. Entonces tienen una trayectoria, yo diría que relativamente equilibrada en este sentido. Eso puede haber cambiado recientemente, al menos en la narrativa de los dos partidos. No es que el Partido Socialista haga algo esencialmente diferente de lo que hacía, pero lo cuenta de otra manera. Y es verdad que la lógica de la socialdemocracia en Europa no es abiertamente xenófoba. Y la de una parte de los partidos de derecha en la Unión Europea, de una parte del sector del Partido Popular también, aunque es verdad que la escisión de Vox les ha dejado ese papel ahora, yo creo que sí es vocalmente antimigratoria y xenófoba. Y al mismo tiempo tienes una parte del Partido Popular que tiene una visión liberal de la economía y yo diría que muy práctica y que considera que las migraciones son esenciales pues, para alimentar la base de la pirámide, para dotarnos del talento y de las capacidades que necesita nuestra economía. Es decir, que me quedo con un poco de cada parte y rechazo buena parte de lo que ambos plantean en ese sentido. Pedro Sánchez es un maestro de los golpes de efecto y del marketing, y yo creo que el Aquarius fue uno de ellos. Hace golpes de efecto en Afganistán, va a hacer un golpe de efecto ahora en Ucrania. Mientras tanto, el grueso de la política migratoria se parece en lo general a la inacción, a la bulia política completa del gobierno en materia de movilidad laboral o a la incompetencia y yo diría que la violación de derechos fundamentales que se produce en frontera sur, incluyendo Canarias.
Bueno, comentas que al fin y al cabo, desde el punto de vista de la política, de lo que está sucediendo en el Parlamento, no ha habido muchos cambios. Sin embargo, yo considero que el auge de un partido xenófobo como Vox y sobre todo su irrupción en el Parlamento español sí que es un cambio notorio de la trayectoria que veníamos teniendo hasta ahora. Una de las cosas que a mí más me preocupan en ese sentido es pensar que Vox haya llegado al Parlamento precisamente por su discurso xenófobo. ¿Tú no crees que es este discurso xenófobo, este discurso de odio el que ha ganado a la gente y que los ha llevado a cosechar tantos votos que han llegado a ser la tercera fuerza en el Parlamento? Yo creo que en España, en el ascenso de la ultraderecha, a diferencia de otros países, el factor migratorio no ha tenido una importancia significativa. Yo creo que la consolidación de Vox, no de ese espectro ideológico de la población que ya existía y que estaba en el Partido Popular o directamente fuera de la política, pero la ascensión de Vox responde a un contrarrelato nacionalista español, al nacionalismo catalán, en este caso, y que además se aupa en la desafección de la población en otros ámbitos, ¿no? Es decir, hay una mezcla de llevarse a la población activa políticamente, pero descontenta con lo que ellos consideraban que era una posición tibia del PP en materia de nacionalista, con recuperar a una parte de la población antisistema, antipolítica, con un discurso nacional populista al uso. Pero cuando entra al partido, entra con toda la caja de herramientas de la ultraderecha, lo que nosotros hemos denominado la franquicia antimigración, como un McDonald's que se establece en diferentes países. Entonces, la puerta de entrada de Vox al escenario público es nacionalista, pero a partir de ahí viene la antimigración, el cuestionamiento de la violencia de género, de la violencia machista, las memeces que están diciendo ahora sobre la Agenda 2030 y el campo. Esta es una lógica perfectamente estudiada y que se ha repetido en todos los países, en donde los partidos de la derecha populista, del nacionalpopulismo, se van estableciendo, adaptándose al contexto, porque no son iguales. No es lo mismo el discurso económico de Le Pen que el discurso económico de Vox o la posición de Víctor Orbán, pero digamos, en lo fundamental comparten algunas. El segundo elemento es que yo no estoy seguro de que la población les acompañe en eso. No estoy seguro de que la población que vota Vox sea tan xenófoba como algunas de los líderes de Vox. Yo hago una distinción entre los líderes de Vox y sus votantes. Yo creo que hay miedo, hay inseguridad, incertidumbre, emocionalidad propia de la política del siglo XXI que entra en ese juego. Yo tengo muchos conocidos de Vox, algunos amigos y gente que tengo la menor duda de que son gente estupenda y que no comparte las salvajadas que dice Vox. Pero la lógica antisistema de Vox les interesa. Dicho esto, yo creo que es posible alimentar y construir determinados sentimientos en la población. Y creo que si bien Vox no lo ha conseguido para el conjunto de la población extranjera, sí ha conseguido establecer algunas lógicas, como por ejemplo en el caso de los niños no acompañados. Utilizan el acrónimo MENA, han conseguido instalar la idea de la población de que estos niños son una amenaza para el conjunto de la población. Esto no se corresponde con la realidad, o por lo menos no se corresponde con nada diferente del hecho de que estamos hablando de adolescentes que han pasado dificultades. En fin, si uno pensase cómo reaccionarían muchos niños españoles, cómo reaccionan muchos niños españoles en esas circunstancias, pues en fin, lo entenderíamos. Pero aún así han conseguido colocar ese asunto. Y yo tengo miedo de que consigan colocar otros. Por ejemplo, están tratando de establecer ahora con mucha fuerza la idea del buen inmigrante, la idea del buen refugiado. Los ucranianos, estos sí son refugiados, estos sí huyen de una guerra, estos sí son blancos, esto no lo dicen, blancos, rubios y cristianos y no amenazan nuestra identidad, por oposición a los sirios, a los eritreos. En fin, es difícil argumentar que los sirios o los eritreos o los malienses no vienen de conflictos tan salvajes o más que el ucraniano. Y sin embargo Vox ha conseguido colocar ese. Esto es como una mancha de aceite. ¿Cuánto contamine al resto de la sociedad y cuánto no? Yo creo que eso está por ver. De todas formas, la sociedad española, yo no creo que seamos angelitos. Nosotros hicimos algún ejercicio, por ejemplo, con análisis del subconsciente, con una herramienta que se llama el test de asociación implícita, que analiza no tanto la respuesta verbal, racional de los ciudadanos en una encuesta, sino sus reacciones más viscerales, más afectivas, más inmediatas. Te das cuenta de que la sociedad española no es que sea racista, pero tiene los prejuicios muy bien enraizados. Ahora, hace un par de semanas se presentaba en nuestra oficina un informe de la organización More in Common sobre la posición de la población española en materia de inmigración, y la conclusión a la que llegan es similar a la de otros países. Entre los dos extremos, entre quienes siempre van a apoyar a los inmigrantes y a sus causas y quienes nunca lo van a hacer, hay un 60, 70, 50%, dependiendo de las circunstancias de la población, eso que se llama el grupo de los ambivalentes, que es una población que tiene una perspectiva diferente en este sentido y que, sobre todo, que es variable, que dependiendo de las circunstancias, lo estamos viendo ahora, se vuelcan con Ucrania, pero al mismo tiempo son capaces de montarte una manifestación frente al centro de acogida de menores de Hortaleza, porque Vox ha contado 4 barrabasadas en el Parlamento la semana anterior, ¿no?
O sea, si te entiendo bien, tú no crees que sea específicamente el discurso xenófobo de Vox el que les ha aupado hasta llegar al Parlamento, sino que eran pues otra serie de postulados que tiene este partido. Sin embargo, ahora de que están en el Parlamento, pueden usar esta institución como un altavoz, digamos, de sus discursos del odio, de sus discursos xenófobos, de sus discursos racistas y discriminatorios, y por tanto tiene un alcance y un calado mucho mayor del que habrían tenido pues como fuerza extraparlamentaria, ¿no? Como la pueden tener otros partidos de ultraderecha que sin embargo no tienen suficientes votos como para tener representación parlamentaria. ¿Consideras que esto es un riesgo? ¿Tú crees que este discurso tiene la capacidad de acabar calando en la sociedad? Es decir, asumes que la sociedad española no es particularmente xenófoba, pero dentro de unos años, si seguimos escuchando estos mensajes lanzados una y otra vez en contra de todas las personas que no son de aquí, ¿finalmente podría acabar calando este mensaje? ¿Podríamos acabar teniendo una sociedad que realmente sea xenófoba? Puede calar. Yo creo que también es un discurso propio de un tiempo, de una manera determinada de hacer política, de este tiempo. Creo que son muy buenos en lo que hacen. O sea, yo creo que utilizan con habilidad las herramientas propias de la conversación política en nuestro tiempo. Son hábiles a la hora de establecer un marco narrativo que constituya el centro del debate y obliga a la otra parte a reaccionar a eso. Nosotros desde Por Causa planteamos siempre la necesidad de establecer narrativas sustitutivas, es decir, no reactivas, narrativas que reemplacen desde otra perspectiva diferente, pero que yo creo que tienen que ser tan hábiles como las de ellos en llegar a la emocionalidad de la gente. Por supuesto, no debe renunciar a los hechos, a los datos, a las ideas y a las razones como punto de partida, pero esa es condición necesaria, nunca suficiente. Vas a necesitar todo un aparataje emocional para ganar la batalla de la narrativa en nuestra sociedad, y yo creo que no estamos adecuadamente preparados para eso. Mencionas la importancia de tener un discurso emocional, ¿no? que apele más a los sentimientos que no a la razón. Sin embargo, hace pocos días tuvisteis esta presentación de vuestra conferencia sobre las 5 buenas razones para aprobar la nueva ILP de regularización de inmigrantes en situación irregular. Y tu compañera Soledad, que era ponente junto contigo en esa conferencia, parecía tener una idea un poco diferente de estas narrativas, porque yo recuerdo que ella decía aquello de datos, 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 todos con los datos en el móvil. Hagámoslo. Datos, 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 por favor, en el móvil. Tengamos los datos. Yo no sé si precisamente eso es lo que nos ha llevado a no poder competir en plano de igualdad con los nuevos discursos del odio y esos discursos tan emocionales que se lanzan desde la extrema derecha. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Deberíamos ser capaces también de fomentar este tipo de discursos. Entonces, ¿cómo puede ser que sigamos con esa idea de que todo se soluciona con datos cuando vemos que muchísimas personas no tienen interés en pararse a contrastar los datos? O sea, yo creo que Sol tiene razón cuando dice datos, 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 porque al fin y al cabo, o sea, los periodistas tienen que basar su información sobre la realidad. No tienen que basar su información sobre la opinión que yo les dé o la que les dé la parte contraria en este caso, ¿no? Y la realidad son los hechos, la investigación, los datos y yo creo que el oficio del periodismo forma parte de esa conversación pública, tiene que tener un tono y una credibilidad determinados que no entren en esa emocionalidad constante. Por supuesto que tienen que ser hábiles a la hora de empaquetar sus noticias, pero cuando los telediarios se convierten en el caso y vamos viendo un suceso tras otro, porque eso es lo que la gente quiere ver, tenemos un problema. Hay que contar la información que está ocurriendo, a contarla sobre la base, digamos, de los hechos, y yo creo que Sol lo tiene muy, muy claro esa perspectiva. Ahora, creo que te quedas corto con los datos. Y desde luego, Por Causa es una organización que nace para cambiar las narrativas públicas. Nosotros pensamos que las narrativas tóxicas, desinformadas o simplemente equivocadas están en el origen del problema, están en la base de cualquier desafío fundamental de nuestra sociedad. Hablemos de lo que hablemos, ¿eh? Hablemos de clima, de movilidad humana, de diseño urbano o de lo que uno quiera. Y entonces, precisamente por eso, la manera de construir narrativas es combinar todas estas piezas de las que estamos hablando, ¿no? De hecho, nosotros combinamos la investigación social que hace mi equipo con el periodismo que hace un equipo deslumbrante de gente más o menos joven que está trabajando con nosotros en el ámbito del periodismo, o las nuevas narrativas, es decir, el relato, los narradores que son capaces de contar esto de manera diferente. Comentas que estamos en una suerte de competición entre narrativas, la narrativa del amor versus la narrativa del odio, entre los que tienen una visión más optimista y más positiva de la vida y de la sociedad y de los temas de inmigración, frente a los que tienen este discurso catastrofista, amarillista, pesimista, negativo, xenófobo. Pero a la hora de competir estas dos narrativas, una vez que se lanzan al público, ¿tú realmente crees que tienen alguna posibilidad de competir las historias positivas frente a las negativas?
Yo la verdad es que siempre tengo esa sensación de que todo lo que es negativo, todo lo que es pesimista suele calar más en la sociedad. Nos acordamos más de los villanos y no de los héroes, por así decirlo. Entonces no sé hasta qué punto realmente esta lucha cultural por este medio que tú propones de combatir a la extrema derecha y de combatir el discurso xenófobo con un discurso alternativo tiene realmente esa capacidad de competir en igualdad de condiciones. Bueno, primero, yo creo que el primer elemento que nosotros planteamos es lo que no debes hacer. Esto lo hemos desarrollado en algunos de los manuales que utilizamos. En primer lugar, empieza por enzarzarte en un marco reactivo. No hay que ponerse a discutir con Vox en el Parlamento porque la Tierra no es plana. Ayer tuiteábamos un vídeo de María Dantas, de una diputada de Esquerra Republicana, que es una mujer que ha apoyado la campaña de regularización y que tiene un discurso muy positivo en materia de migración. Y ella nos decía, cuando Vox plantea en el Pleno una moción explicando qué es lo que va a hacer el gobierno para detener a los terroristas que tratan de entrar por la frontera sur, yo lo que hago es no contestarles a ellos, no entrar en ese debate, no ponerme a explicarles por qué de cada 10.000 personas hay una que comete un delito o por qué el terrorismo no está vinculado. No puedo perder el tiempo en eso porque ellos lo que quieren es alimentar eso. Del mismo modo que yo no era partidario de que el Partido por un Mundo Más Justo pusiese un cartel en el metro contrario al cartel de Vox, porque eso hace que todo el mundo piense de nuevo en el cartel de Vox. Vox pone un cartel en el metro sobre la abuela y la pensión y los niños no acompañados precisamente para que tú te indignes y lo repitas en las redes y hagas de esto un asunto completamente viral. Eso lo hace muy bien. Por lo tanto, nunca reaccionar. Y este es el primer elemento clave. El segundo tiene que ver con la narrativa del ellos y el nosotros. Y esto es algo que tiene en parte que ver con lo que planteaba antes sobre el discurso humanitario, los riesgos del discurso humanitario. Cuando las ONGs y Podemos victimizan al migrante y el migrante solo es una víctima que debe ser ayudada, están estableciendo una brecha tan insalvable como el que viene a amenazarte y el que se siente amenazado, porque es absolutamente vertical. Yo siempre hablo de la inmigración como una bendición en términos económicos, sociales, demográficos. Sobre todo hablo de la movilidad humana como un hecho que responde a factores perfectamente racionales, que es atávico, que es natural, que nos explica como sociedades, no solo a quienes ahora vienen a nuestros países, sino a la propia España, que emigró durante décadas, durante siglos yo diría, y que emigró la pasada década 700.000 personas. Entonces, esa diferencia entre ellos y nosotros es un problema. Aunque parezca un poco ridículo que lo diga una persona blanca como yo, que vive en Madrid y todo eso, pero todos somos migrantes, todos venimos de alguna parte, todos somos el resultado de un movimiento. Ese elemento para mí es fundamental. Pero luego hay toda una estrategia que no es simplemente lo que no debemos hacer, sino lo que debemos hacer. Y ahí es donde nosotros construimos narrativas sustitutivas, lo que hemos llamado las narrativas del amor. Al principio a mí me incomodaba un poco el término, me parecía un poco flower power, pero he llegado a convencerme por completo. Hay que reemplazar la distopía con la utopía. Y la distopía está en las series de televisión, está en los medios de comunicación, está en el discurso público. Es mucho más fácil hacer una distopía sobre un potencial accidente nuclear en Ucrania, bueno, como ya se ha hecho, que nos cuenten esa historia, que construir una utopía en donde llevemos a nuestras audiencias a soñar con ese mundo mejor, porque al final la única manera de caminar hacia un lugar mejor es, en primer lugar, desearlo, soñarlo. A mí me inspiran profundamente las historias de las sufragistas, de los antiesclavistas, movimientos multigeneracionales. Yo tengo la certeza de que me moriré sin ver buena parte de los cambios por los que he peleado toda mi vida, pero es igual, porque lo que estamos haciendo es parte de un proceso. Esa utopía para mí es fundamental y a mí me ayuda mucho trabajar con gente que la comparte en diferentes ámbitos de mi vida. Siempre digo que tengo mucha suerte de levantarme por la mañana y trabajar con gente que quiere transformar las cosas, que piensan de maneras muy diferentes, pero ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Y estoy convencidísimo de que si logramos esta contaminación positiva, yo creo que la reacción puede ser muchísimo más poderosa que la reacción del odio. La prueba es el 15M. De alguna manera me da la sensación de que ni desde el ámbito de la sociedad civil ni el ámbito de la política parece que vaya a haber unos cambios importantes en un tiempo inmediato. Está todo como un poco estancado. Sin embargo, uno de los actores que hasta ahora siempre ha sido muy relevante para estas cosas, que son las ONGs de ayuda que existen en nuestro país y también participan en la ayuda internacional, ayuda humanitaria, ayuda al desarrollo, parece que también se han contagiado un poco de esta lógica mercantilista y son un poco más parte del problema que de la solución. Es un poco la impresión que tengo. Por ejemplo, recuerdo este verano pasado hablando con una buena amiga en Mallorca, que es una persona que está en situación irregular aquí en España actualmente. Me comentaba que efectivamente existen ONGs que ayudan a las personas que están en su situación, les ofrecen alojamiento o también les ayudan con la compra mensual, dándoles comida o dándoles una compra mensual de alimentos.
Y sin embargo, de alguna manera, a pesar de que tienen toda la infraestructura para poder dar un apoyo legal o un asesoramiento legal, no parecen inclinados a sacarlo de esa situación. Y ella me contaba que ella estaba muy agradecida de toda la ayuda que había recibido, pero que se había cansado ya un poco de estar ahí, de estar esperando. Que parecía como que simplemente querían mantenerla en ese lugar. Y la verdad es que esa sospecha no sorprende lo más mínimo. Tenemos en cuenta que estas ONGs reciben dinero del Estado, reciben un dinero público y el dinero lo reciben en base a la cantidad de migrantes que están ayudando. Entonces a ellos lo que les interesa es tener el máximo número de migrantes el máximo tiempo posible para estar cobrando todo lo posible de ese dinero público. No tienen un interés real por sacar a la gente de la pobreza o hacer que prosperen o hacer que puedan regularizar su situación y salir adelante por sí mismos, porque entonces los perderían, digamos, como clientes casi. ¿Tú cómo ves la confianza que podemos tener a día de hoy en las ONGs y qué perspectivas tenemos? Bueno, nosotros somos los primeros que hemos incluido dentro de la industria del control migratorio a una parte de la sociedad civil, no pongo en duda eso. Yo no creo que la gente de las ONGs quiera que eso se perpetúe. Lo que pasa es que ahí hay una lógica comercial, básicamente, y de supervivencia. Al final, en este sector, como en muchos otros, la dependencia de las organizaciones del dinero público es completa y se convierten en proveedoras de servicios. Y algunas lo hacen con más celo y con más tino que otras, pero al fin y al cabo son proveedoras de servicios. Y hay un riesgo de que si tú eres una organización no gubernamental que tienes una misión amplia, que no solo es proveer ese servicio, sino además cumplir las funciones que debe cumplir una sociedad civil independiente, que es exigir la rendición de cuentas, actuar como una voz independiente frente al gobierno o frente a las instituciones, yo creo que muchas veces tienen miedo de hacerlo por la posibilidad de perder el negocio y eso pues puede ser comprensible, pero a mí no me parece aceptable. Entonces hay que cambiar esa lógica. Aquí hay mitos muy bien arraigados, como por ejemplo la idea de que la emigración es siempre consecuencia de un fracaso en el proyecto vital. Emigran porque, claro, como no pueden hacer nada más allí, pero es que a lo mejor lo que quieren hacer es emigrar, porque la emigración, desde mi punto de vista, constituye una vía de progreso y una vía muy eficaz de progreso, una vía muy eficaz para salir de la pobreza. Por alguna razón se considera un fracaso, entonces hay que ayudarles a no emigrar. Y esto es parte también de una visión absolutamente paternalista. Hay que exigirles a ellos lo que nosotros no hacemos. A ver qué responsable de ONG que mantiene este discurso estaría dispuesto a quedarse en el pueblo donde nació durante el resto de su vida haciendo lo que le toque hacer, porque irse del pueblo sería un fracaso. Es una visión absolutamente ingerente en la vida de los demás. Mencionabas la fascinación que te producía, por ejemplo, la lucha de los sufragistas o todo el movimiento abolicionista de la esclavitud, un movimiento multigeneracional que no se consiguió de una década a la siguiente, sino que llevó mucho tiempo y un proceso muy largo en la sociedad hasta que esos mensajes realmente calaron. ¿Tú crees que veremos algún día un tipo de cambio sustancial de la legislación y de la mentalidad de la gente hasta el punto de que acabemos reconociendo algo que ahora nos parece tan fantástico como el derecho humano a la libre circulación por todo el mundo? Esto que ahora a lo mejor nos parece utópico y completamente inalcanzable no debía de ser muy diferente a lo que pensaba la gente acerca de abolir la esclavitud, por ejemplo. Y sin embargo, eso se consiguió. ¿Tú crees que con el caso de libre movilidad entre países alcanzaremos esto algún día? Y sobre todo, ¿en qué horizonte temporal crees que llegaremos a verlo nosotros o esto es algo a muy largo plazo? Es muy difícil de decir, pero yo creo que por lo menos en el corto plazo, es decir, en la próxima década, vamos a ver un movimiento en dos direcciones. Por un lado, en lo que se refiere a movilidad laboral, por la fuerza de los hechos, los países, las principales economías de destino van a ir flexibilizando, van a ir facilitando este tipo de medidas, empezando por la regularización, continuando con medidas como los talent pools dentro de la Unión Europea o la tarjeta azul que se acaba de aprobar para migración de alta cualificación. Entonces yo creo que se van a ir abriendo oportunidades para la migración laboral en respuesta a la fuerza de los hechos, y es que los mercados, lo hemos visto ahora durante el coronavirus con el sector sanitario, los mercados europeos, estadounidense, australiano, neozelandés necesitan más trabajadores para apuntalar sus economías. Y eso no creo que se produzca de una manera revolucionaria, no creo que de repente tengamos un cambio de 180 grados en la política de movilidad laboral, pero se van a ir introduciendo ajustes que vayan flexibilizando. Esa es mi opinión. En materia de protección, sin embargo, creo que vamos a caminar hacia atrás. Creo que el sistema internacional de protección está amenazado y creo que empiezan a rasgarse las costuras del sistema. Un sistema que fue concebido en el año 51 fundamentalmente para hacer frente al desplazamiento de poblaciones europeas, se enfrentó después a una realidad que era africana, asiática y latinoamericana, y eso ya lo puso contra las cuerdas, y que ahora, más recientemente, ha llegado de manera sustancial a las fronteras de los países ricos. Y en ese momento los países ricos han dicho: todo lo que valía para los países africanos o asiáticos durante décadas, a nosotros ya no nos valen. Y a eso se va a añadir un factor añadido, que es el del desplazamiento climático.
eso que llaman los refugiados climáticos, en general los desplazados. Estos son flujos mixtos en su mayoría, no son necesariamente gente que solo se mueve para salvar su vida, hay un componente también de prosperidad y de necesidad porque sus medios de vida se han visto claramente afectados por un shock natural extremo, pero estos números van a ir creciendo de manera acelerada. Hasta ahora se calcula prácticamente se dobla el número de refugiados existentes en el mundo si consideramos aquellos que han tenido que cruzar una frontera por razones climáticas. Bueno, para mí el tema del desplazamiento climático debería formar parte de una actualización necesaria de las normas de protección casi 70 años después de haber aprobado su primera versión. Dudo mucho que eso ocurra y creo que al contrario veremos restricciones en los supuestos tradicionales de protección. Muchas veces lo describo como una pelota en el pico de una montaña. Creo que no hay manera de quedarse en el mismo sitio. Creo que vamos a caer de un lado o de otro. Y creo que hay un riesgo serio de que ahora involucionemos. Mi esperanza es que demos un paso atrás para dar 2 pasos adelante después. Y la lógica de la historia se repite en ese sentido. Pero esto no es mirar al cielo y esperar un milagro como quien espera llover. Esto depende de nuestra capacidad para que ocurra. Y eso significa dejarse los cuernos todos los días trabajando para que eso ocurra. Pues esta ha sido la entrevista que tuve ocasión de realizar con Gonzalo Fanjul. Espero que os haya resultado interesante. Y sin embargo, aprovechando este documental, también me gustaría presentar un poco más pues quién es Gonzalo y a qué se dedica. En la introducción a esta entrevista ya puse una pequeña presentación suya, entresacada de algunos de sus vídeos y conferencias que tiene en YouTube, que son sumamente interesantes. Y lo mismo he hecho ahora con una breve introducción de la Fundación Por Causa en la que él trabaja, sobre todo en relación con todo esto de las narrativas que hemos mencionado hoy. La Fundación Por Causa es un proyecto que creamos hace ahora casi 5 años. Tiene como misión, digamos, la Fundación, elevar la calidad del debate público en asuntos complejos relacionados con la pobreza y la desigualdad. Es decir, nuestro punto de partida es que España es un país excesivamente atado a las opiniones y poco a los hechos. Y el debate público, en general, es un debate público mucho más caracterizado por las tertulias que por un periodismo lento de investigación, un periodismo que nos permita profundizar y conocer los argumentos sobre los que estamos hablando. Por Causa es un milagro a todos los efectos. Yo me pregunto todos los días cómo seguimos en pie porque somos de una precariedad asombrosa, pero Por Causa, desde luego, lo que es un experimento. El grupo de personas que lo fundamos, que fuimos Lula Rodríguez Alarcón, que es la actual directora y que viene del mundo de la comunicación, era directora de comunicación de Oxfam, luego fue directora de comunicación en el Ayuntamiento de Madrid durante el gobierno de Manuela Carmena. Estaba Sindo Lafuente, que es un periodista de larga trayectoria en España, uno de los introductores del periodismo digital en España. Carlos Martínez de la Serna, que es otro periodista muy competente, ahora dirige el Centro Internacional de Protección de Periodistas desde Nueva York, y luego estaba yo, que vengo de la investigación social, ¿no? 4 personas muy diferentes, con perspectivas muy diferentes, pero que teníamos una preocupación común, y es que la calidad de nuestro debate público es muy baja, y por lo tanto el punto de partida de cualquier conversación sobre asuntos de interés público, en particular los asuntos de pobreza y desigualdad, que eran los que nos preocupaban, pues es un sustento muy pobre, digamos. Y operamos en un contexto ruidoso, en ocasiones mentiroso, desinformado no solo por la mentira, sino también por la sobreabundancia, la abrumadora cantidad de información, en donde resulta muy difícil distinguir lo que es bueno de lo que no es bueno, con canales de información múltiples. En ese contexto, nosotros quisimos aportar un modelo de trabajo que sorprendentemente en España todavía hoy es excepcional, aunque en otros países existe, que era combinar las capacidades del periodismo y de la investigación para hacer algo que en parte hacían los medios de comunicación, los intermediarios tradicionales, que es esa idea del periodismo de investigación clásico, es decir, ofrecer profundidad y contexto a los asuntos en los que trabajan, algo que se está perdiendo porque el modelo de negocio de los grandes medios, los medios más pequeños, está tambaleando por la digitalización del sector, pero además nosotros no solo queríamos influir aportando contexto y profundidad en las conversaciones existentes, sino que queríamos abrir conversaciones nuevas. Y esto era un elemento fundamental. Cómo te conviertes en un generador de información que al mismo tiempo fuerza a la sociedad a hablar de otra cosa. Y esa fue la razón por la que nacimos. Y nacimos en asuntos que considerábamos muy relevantes y muy maltratados en el debate público, o poco tratados en el debate público. El primer tema en el que trabajamos fue el de la pobreza infantil. El tema del que trabajamos de manera casi exclusiva desde hace 5 años es el tema de las migraciones y de la movilidad humana. Un ejemplo paradigmático de este problema.
Y eso, en el caso de la pobreza y la desigualdad, es un problema grave, porque entendemos mal asuntos complejos de nuestra sociedad que tienen consecuencias directas ahora y que tienen consecuencias enormes en los próximos años. El primer proyecto que hicimos dentro de la Fundación Por Causa estaba relacionado, por ejemplo, con la pobreza infantil en España. 1 de cada 3 niños en nuestro país vive en la pobreza o en riesgo de exclusión social. Este es un asunto que tiene consecuencias directas para cada uno de esos niños y sus familias hoy, pero que es una bomba de relojería para el conjunto de la sociedad en el futuro. Y nuestra certeza era que el debate público, el tratamiento de los medios de comunicación, el debate incluso en el Parlamento y en las asambleas de las comunidades autónomas, estaba muy lejos de la calidad que necesita un asunto complejo como este. Pero desde hace ya 1 año y medio aproximadamente, entramos en el tema de las migraciones y solo trabajamos ahora en este momento cuestiones relacionadas con las migraciones. Hacemos proyectos como este que aparece en la diapositiva, que es un estudio sobre el fenómeno de la antiinmigración en el conjunto de la Unión Europea, movimientos políticos xenófobos en el conjunto de la Unión Europea, de todo tipo. Hablamos también, por ejemplo, de la industria del control migratorio. Sabemos quiénes pierden, quiénes se ahogan en el mar, quiénes pierden en los centros de internamiento de extranjeros, pero sabemos muy poco de quiénes ganan con este sistema. Y hay muchas compañías en el sector de la defensa, de la tecnología, de las construcciones, que están ganando mucho dinero con este sistema, y acabamos de publicar un informe largo, muy contundente, en donde analizamos qué ha ocurrido con los contratos públicos en la última década en España relacionados con el control migratorio. También organizaciones sociales que están trabajando en este ámbito. Tenemos un tercer proyecto que no está tan relacionado con lo que no nos gusta, que son los 2 primeros, sino más bien lo que nos gustaría. Es un proyecto que trata de analizar las alternativas a este modelo migratorio. Es decir, estamos trabajando con un think tank en Londres, con el Overseas Development Institute, y con un think tank en Washington, el Center for Global Development, para tratar de identificar las buenas prácticas en la gestión de las migraciones y de los flujos migratorios, buenas prácticas que son ahora la excepción, pero que serían replicables en un sistema, digamos, más abierto y más flexible. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que hemos añadido una tercera capacidad. A esas capacidades de investigación y periodismo hemos añadido la capacidad de las narrativas, de lo que llamamos nuevas narrativas. No solo nos interesa conocer los hechos con la investigación, contarlos con el oficio del buen periodismo, sino además nos interesa hacerlo en el marco de una conversación pública que ha cambiado mucho y de manera muy rápida en los últimos años. Mi hijo, que estudia 5º de medicina, que es un tipo perfectamente informado, no lee como yo el periódico pasando una hoja después de la otra los domingos. La participación, el debate en redes es mucho más rápido, más superficial. La conformación de las narrativas públicas es ahora mucho más líquida de lo que era antes. El papel del intermediario tradicional, ya sea un gran medio de comunicación, un partido político, una ONG, está diluido y operamos, digamos, entre los pies de estos antiguos gigantes que se tambalean. Bueno, nosotros nos dotamos de esas herramientas y ofrecemos a nuestros interlocutores, que es la sociedad en general, pero que son sobre todo los tomadores de decisiones, los medios de comunicación o los periodistas, les ofrecemos esas herramientas. Entonces, trabajamos en proyectos que a veces son proyectos de investigación clásica, como por ejemplo, qué empresas se benefician de la industria del control migratorio, qué grandes empresas españolas como Indra o como Eulen u otras empresas que se benefician de esto. Abrimos conversaciones nuevas, por ejemplo, sobre todo el ámbito de la movilidad laboral. Explicamos a la opinión pública que 9 de cada 10 personas que llegan a nuestros países llegan de manera legal, regular, como trabajadores, y son absolutamente fundamentales para sostener nuestras economías y nuestro estado del bienestar, de lo que no hablamos. Y además hacemos ese ejercicio de pedagogía pública de las narrativas, que inevitablemente no se pueden ceñir a la cuestión migratoria cuando hablamos de migraciones. Si hablamos de las narrativas utópicas y del amor, tenemos que hablar de otros muchos asuntos que tienen que ver con el discurso del odio en nuestro país, y desarrollamos casi manuales que tratan no ya de reaccionar. Yo no quiero discutir con Vox por qué la Tierra no es plana. Yo quiero abrir una conversación nueva con quien quiera conversar conmigo y crear narrativas sustitutivas que reemplacen ese discurso del odio, ¿no? Eso es parte de lo que hacemos, y lo hacemos con una estructura de trabajo ligera, con poco personal contratado, pero a través de los proyectos vamos abriendo oportunidades y sobre todo un equipo absolutamente deslumbrante de gente muy joven. Tenemos contratos de prácticas con mucha gente que desde perspectivas diferentes o a través del voluntariado hacen un trabajo extraordinario. Y somos una máquina de generar buenos profesionales, de los cuales se coloca un 80% de quienes pasan por causa haciendo unas prácticas o una estadía, acaban colocándose, y es gente que no solo ha tenido una experiencia, en fin, en un trabajo habitual, sino que llegan con una cultura profesional y con una mirada, yo diría que cambiada, ¿no? Y eso es muy importante. Y en fin, todos los años no sabemos si llegaremos a final de año, pero el tiempo que estemos aquí, lo que estamos haciendo cambia la realidad un poquito y tiene sentido. Y por eso yo creo que es un privilegio haber fundado Por Causa y trabajar en eso.
Y bueno, para finalizar, me gustaría también aprovechar la oportunidad que tengo de entrevistar a Gonzalo Fanjul, que sabe tanto de esta materia y que está tan involucrado ahora con la nueva ILP de regularización ya. La ILP es una iniciativa legislativa popular, para el que no lo sepa, es una petición que puede hacer la ciudadanía en España para que el Parlamento debata pues, temas que son de interés para la ciudadanía. Y ahora, hasta septiembre, estamos recogiendo firmas, varias organizaciones, creo que hay más de 500 organizaciones asociadas a esta ILP, para que el 500.000 de personas que actualmente viven en España, trabajan en España, pero se encuentran en situación irregular, puedan regularizarse y obtener un NIE para poder trabajar en condiciones dignas y sobre todo salir de la economía sumergida que también nos hace mucho daño a los nacionales de aquí de España. Como Gonzalo se ha dedicado mucho a esta cuestión, me gustaría que él hiciera una breve presentación de en qué consiste esta ILP, cómo podéis participar si queréis hacerlo o a dónde os podéis dirigir si simplemente lo que queréis hacer es firmar la iniciativa, y esperemos poder conseguir este requisito de las 500.000 firmas en 6 meses a fin de que luego el Parlamento tome medidas y consiga acabar con esta situación absolutamente insostenible en la que se encuentran actualmente muchos inmigrantes en España. Bueno, pues yo os voy a hablar del texto de la Iniciativa Legislativa Popular. ¿Qué es una iniciativa legislativa popular? Porque a lo mejor no es tan evidente para la ciudadanía qué es exactamente una iniciativa legislativa popular, una ILP. Es un mecanismo que está recogido en la Constitución, es decir, es un derecho constitucional que está en el artículo 87.3 que permite a la ciudadanía proponer que el Parlamento debata una norma que nace del pueblo, digamos, ¿no? Es una de las poquitas vías que tenemos en la Constitución y en nuestra democracia de hacer democracia directa. ¿Cuáles son los pasos? Primero, hace falta tener un texto con una exposición de motivos que explique por qué quieres esa ley. Después, en lo que es el texto articulado, la propuesta de ley. Y cuando tienes ese texto, se tiene que presentar primero al Congreso de los Diputados. Y la mesa del Congreso estudia esa propuesta y ve si no va contra ningún derecho fundamental, si no se mete en materia que es reservada a ley orgánica, que son las leyes que tienen como más protección dentro de nuestro ordenamiento. Cuando se admite a trámite por el Congreso, después se pasa al Senado. Y ya cuando tenemos la admisión a trámite del Congreso y del Senado, queda un plazo de 9 meses para recoger 500.000 firmas. Cuando se tienen todas estas firmas recogidas, entonces es cuando el Parlamento debate si aprueba este texto o no. ¿Y por qué hemos decidido usarla? Ya había habido otras vías, tanto de debate con grupos parlamentarios, diferentes propuestas que no habían llegado al final a término, y en la iniciativa legislativa popular lo que tiene de potente, digamos, es que no es que sea un grupo parlamentario el que propone al Parlamento queremos hacer esta norma y luego se debate. Eso ya viene un poco posicionado desde una ala política que normalmente no van a apoyar a las personas que piensen de otro modo. Pero sin embargo, si es la propia ciudadanía organizada que dice somos 500.000 personas o más que queremos que habléis de esto, es mucho más potente también como sujeto político que somos la ciudadanía, que le decimos al Parlamento queremos que habléis de la regularización. Y entonces por eso decidimos iniciar este camino que, como decía Gonzalo, es una batalla épica para proceder a una regularización extraordinaria. Y para esto hemos formado una comisión promotora que está formada por 6 entidades: el Movimiento de Regularización Ya, la Fundación Por Causa, el Partido por un Mundo Más Justo, Alianza por la Solidaridad, Fundación para la Ciudadanía Global y Redes. Estos somos la comisión promotora, que digamos que somos el núcleo, pero aparte de esta comisión hay un montón de otras entidades que se quieren sumar en lo que sería la recogida de firmas y el apoyo a toda la iniciativa. En la Ley Orgánica de Extranjería hay una disposición transitoria al final de la ley que dice que es como esta que podéis ver en la diapositiva, salvo que se cambia la última línea, la que está subrayada, ¿vale? Esta disposición transitoria se puso cuando se entró en vigor esta ley para regularizar a toda la gente antes de la entrada en vigor de esta ley, ¿no? Entonces lo que decía es que el Gobierno, mediante ley de decretos, establecerá en el plazo de 6 meses un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del 1 de junio de 1999. Eso era lo que estaba puesto. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido coger este artículo y decir, vale, en nuestra ley lo que vamos a proponer es una modificación de este artículo. Este artículo no tiene problema porque no es un artículo orgánico, es decir, no es de hechos que están más protegidos en la ley y por tanto no nos pueden decir inadmitida a trámite porque sea una materia orgánica. Entonces, simplemente vamos a cambiar la fecha y vamos a decir que el Gobierno, mediante el Real Decreto, tiene un plazo de 6 meses para hacer un procedimiento de regularización para los extranjeros que se encuentren en España antes del 1 de noviembre de 2021, es decir, cuando la hemos presentado. Entonces, finalmente nos han admitido a trámite por la mesa del Congreso y haciendo que finalmente el Congreso lo debata en el Parlamento y hay un debate sobre este tema, que es, a lo mejor se aprueba, a lo mejor no, pero será un éxito simplemente que 500.000 personas le digamos al Gobierno que lo queremos hacer, que queremos que haya una regularización extraordinaria.
No me gusta hablar de héroes porque no hay nada heroico en cumplir tu obligación en ese momento, pero desde luego, si se trata de hablar de responsabilidades y de cumplir la responsabilidad durante la pandemia, este fue uno de los grupos que yo creo que se pueden colocar en el frontispicio de la historia de esta pandemia. Esto ocurrió en otros muchos países, y en algunos países como Italia o como Portugal, de manera más modesta en Francia, esto se premió con una regularización, al menos una regularización parcial. Básicamente lo que la sociedad dijo es: tenemos una deuda de gratitud con un grupo de población que ha estado en el lugar correcto durante la pandemia, que ha sufrido mucho, pero que además ha dado mucho durante la pandemia. España no se encontraba entre los países que hicieron esto. España, a diferencia de Colombia, de Francia, de Italia, de Portugal, de estos países que he mencionado, no hizo una regularización. No hay nada en la legislación europea más que un pacto no escrito, un pacto de información mutua entre los países. No hay nada que impida que un país lleve a cabo una regularización de migrantes. Estas son razones prácticas, también políticas, pero desde luego éticas o prácticas, en donde un gobierno considera que lo correcto o lo oportuno en un momento dado es conceder una medida de gracia de este tipo, que siempre es excepcional, pero que en este caso se limita a algunas nacionalidades. En España han tenido lugar 9 regularizaciones durante nuestra democracia. 5 realizadas por el Partido Popular y 4 realizadas por el Partido Socialista. Aunque es verdad que la regularización de 2005, en términos de magnitud, es una regularización que prácticamente dobla los números del Partido Socialista con respecto a los del Partido Popular. Entre los años 96 y 2018, en la Unión Europea han tenido lugar 43 regularizaciones por parte de 17 países, de partidos de todos los colores. La regularización es una medida habitual, una medida racional, que responde a criterios que no son solo éticos, sino que son también criterios prácticos. Eso fue lo que ocurrió en 2005. En 2005 se juntaron una serie de condiciones que tenían que ver con magnitudes particularmente amplias de migración irregular en nuestro país, en un contexto de economía muy dinámica, en donde la mayor parte de quien estaba en situación irregular, de los adultos, estaban trabajando, de hecho. La economía sumergida, pero estaban trabajando. Una situación muy similar a la que se produce en este momento. Con un tercer elemento que ahora sí podemos comprobar y que no era tan claro en el año 2005, aunque los hechos demostraron que era así, y es que una inmensa mayoría de los españoles, cerca del 70%, según el informe que presentó Morin Common hace poco en esta oficina, un 70% de la población española apoya una regularización extraordinaria de inmigrantes. Y el abanico ideológico y social de ese 70% es amplísimo. Ahí te encuentras no solo a gente que está en la izquierda o en el activismo o en una posición, digamos, ética con respecto a la regularización, sino gente que le entra a este debate por puertas muy diferentes. Gente que piensa, como yo, que emigrar es un derecho fundamental que está reconocido en la Carta de los Derechos Humanos y que, por lo tanto, las legislaciones deberían reconocerlo. Hay quien piensa que la regularización es una manera eficaz de reducir la pobreza y de proteger a los individuos frente a la explotación laboral, y esa es una buena razón también. Y hay quien piensa simplemente que la irregularidad es un disparo en el pie desde el punto de vista fiscal y demográfico. Y esa es una buena razón también. Todas esas razones cuentan, y este es el argumento que nosotros queremos plantear en una campaña como la de Esenciales, una iniciativa legislativa popular que busca 500.000 firmas para regularizar a cerca de 500.000 inmigrantes. La regularización es básicamente lo más decente que puede hacer una sociedad si se trata de reducir los niveles de explotación y de pobreza que se dan en nuestra sociedad. 6 de cada 10 personas en situación administrativa irregular son mujeres. Las mujeres están sobrerepresentadas en empleos mal pagados y expuestos a abusos, pero el caso que nos llama más la atención es el caso de los niños. Aquí lo que hemos hecho es actualizar algunos de los datos de un papel que publicamos en 2021 con Save the Children, que se llama Crecer sin papeles en España. En este momento nos encontramos con un número, con una magnitud absoluta de niños en nuestro país, de menores de 19, de unas 125.000 personas. Pero es que una parte importante de ellos son niños muy pequeños, como podéis ver aquí. Los niños de 0 a 4 años se acercan casi al 40% de los niños que viven en nuestro país. La irregularidad es miedo, es indefensión, es estigma. Cuando nosotros entrevistamos a los niños, el relato de los niños, cuando hablan de la irregularidad, no se parece al relato de los padres. Los padres te hablan de cosas sólidas, tangibles, la posibilidad de comer, del empleo, de la explotación en el trabajo. Los niños te hablan de la posibilidad de ir con sus compañeros a una excursión, o de quedarse en casa, como nos ocurrió con una de las niñas a las que entrevistamos en Huesca, en donde las excursiones más importantes del colegio se hacían cruzando la frontera y la niña se tenía que quedar en casa. Y la niña no entendía nada. Y hasta que no creció un poco más y su madre consiguió explicárselo, la niña era incapaz de expresar lo que significa eso. Cuando uno piensa en la irregularidad en el mundo de los niños, en el trauma que eso supone, en años fundamentales de su desarrollo cognitivo y psicológico, las consecuencias pueden ser absolutamente demoledoras. Nosotros vemos la regularización como la fase cero de una reforma del modelo migratorio. Esto por sí solo no sirve, pero por sí solo cambia la vida de 500.000 personas que viven en nuestro país en una situación que solo se puede describir como una segregación de facto,
una segregación cotidiana de personas con las que compartimos el metro, que van a los cumpleaños de nuestros hijos, a los que compramos en el supermercado, y una situación con la que convivimos con una naturalidad pasmosa, en mi opinión. Yo creo que eso es lo que pretende la campaña Esenciales, el cambiar los términos de este debate. Y por eso es importante, vuestra firma cuenta, cada una de vuestras firmas cuenta para cambiar los términos de este debate en España. Por eso creo que la regularización es inevitable y creo que hay que forzar eso. Lo que pasa es que hay que darle al gobierno las excusas para que lo haga. Y 500.000 firmas de ciudadanos organizados y sobre todo un movimiento que incluye al Partido por un Mundo Más Justo, a la Fundación por la Ciudadanía Global, a organizaciones como Redes, a Acción por la Solidaridad y sobre todo a organizaciones de migrantes que se han puesto al frente de esta campaña, eso para mí es completamente nuevo, cambia los términos del debate. Esta es una de las mejores razones que un gobierno puede tener para poner en marcha una medida de este tipo. Yo creo que eso es lo que puede hacer Esenciales. Mi frase es: firmad esta tarde esenciales.info, entrad en la página web. Mañana presentamos la campaña frente al Congreso, estarán nuestras compañeras y nuestros compañeros frente al Congreso presentando esta campaña. Esta es una batalla que estoy convencido que vamos a ganar y no lo he mencionado al principio, más de 500 organizaciones respaldan Esenciales ahora, desde las organizaciones más peleonas de izquierdas hasta la Conferencia Episcopal. Este es el rango de organizaciones que tenemos y insisto en lo que decía antes, todas cuentan, todas tienen buenas razones para estar aquí, así que os animo a firmar, a contaros esto. Pedid en esenciales.info, lo vais a ver ahí cómo pedirlos, papeles, os lo lleváis y cuando estéis con vuestros cuñados y cuñadas y estén diciendo gilipolleces, vosotros les deslizáis la hoja para que firmen y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Pues eso ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista. Lamento nuevamente que tuviéramos que realizarla de manera un poco improvisada en una cafetería y que los ruidos fueran bastante molestos. Y si os ha gustado lo que habéis escuchado de Gonzalo Fanjul hasta el momento, os invito a ver sus entrevistas, a ver sus conferencias en YouTube, de las cuales yo me he permitido el atrevimiento de hacer unos recopilatorios que he llamado dosieres monográficos y que tenéis también en este canal mío de YouTube. Se trata de 4 dosieres donde he recopilado 10 conferencias que Gonzalo Fanjul ha estado hablando de temas de migración y de legislación migratoria, de tal manera que el que esté interesado en saber algo acerca de la pobreza infantil en España, por ejemplo, pueda ir directamente a la segunda parte del primer dosier, o el que quiera profundizar más en el tema de los discursos del odio y del amor que se plantean en la sociedad, de esta guerra cultural que hay abierta actualmente en Occidente, pues puede dirigirse, por ejemplo, directamente al cuarto dossier, donde habla específicamente de estos dos temas. Espero que esta herramienta sea de utilidad para todos los oyentes a fin de poder acceder directamente a la información y también hacerlo más accesible pues, para todos los posibles debates que tengáis en casa o cuando habléis con vuestras amistades sobre todos estos temas de inmigración en Europa. Finalmente, espero que esta entrevista haya servido también pues, para poner un poco al día de cómo se ha transformado nuestra sociedad y de cómo se ha transformado la situación de la migración en Europa y fundamentalmente en España en los últimos 10 años, que a fin de cuentas era el objetivo de esta entrevista en el contexto de la asignatura de diversidad biológica de los grupos humanos. En los últimos temas de la asignatura veíamos cómo estaba la situación, principalmente en el tema 7 dedicado a las poblaciones de Europa y al origen de las poblaciones de Europa. Hablábamos de cómo actualmente pues, teníamos esa capa migratoria multicultural y cómo estaba evolucionando, pero con todos los años que han pasado pues me parecía que estaba a la orden del día una actualización para ver cómo ha podido ir evolucionando y qué perspectivas de futuro hay para esto. Muchas gracias a todos por haber estado ahí y muchísimas gracias a Gonzalo por haber accedido a esta entrevista. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.